Skill Up, tu academia online. En este pequeño apartado vamos a hablarte de todo lo que son los refrigerantes. Vas a conocer los refrigerantes por su composición química y por su familia dependiendo del tipo de mezcla con el que están hechos. Así que quédate hasta el final de este video porque la información que te traigo es de tu interés. En este curso, como te acabo de explicar, te vamos a hablar de los refrigerantes usados en el área de refrigeración, tanto doméstica como comercial, así como industrial también. Vamos a hablar de los refrigerantes por su tipo de compuesto químico, ya sean los hidrofluorocarbonos, los clorofluorocarbonos, los hidrocarburos y otros más. También vamos a verlos por su familia, a través de cómo están hechas sus mezclas. Ahí veremos las mezclas puras, las mezclas azeotrópicas y las mezclas zeotrópicas. Los refrigerantes son un tipo de químico capaz de absorber, transportar y transferir calor. Este químico dentro del sistema de refrigeración es el encargado de absorber el calor en el área del evaporador, donde realizará un cambio de estado de líquido a gaseoso. Este calor será transferido al ambiente por medio del condensador. Una vez entregado el calor al ambiente, el refrigerante bajará su temperatura, volviendo a realizar un cambio de estado, pero esta vez de gaseoso a líquido. Lo primero que tienes que entender es que los refrigerantes están clasificados de diferentes formas, ya sea por su composición química o por su tipo de mezcla. Es importante que sepas esto, ya que tú tienes que saber identificar estos refrigerantes para saber cómo los vas a manipular. Los refrigerantes los podemos clasificar tanto por su composición química así como por su tipo de mezcla. Es decir, por su composición química tenemos los CFC, que son los clorofluorocarbonos, los HCFC, mejor conocidos como los hidroclorofluorocarbonos, los HFC, que es la actual generación de refrigerantes, los hidrofluorocarbonos, y los HC, los hidrocarburos. Lo podemos ver también por su tipo de mezcla, ya sea una mezcla pura, una mezcla azeotrópica o una mezcla zeotrópica. Vamos a identificar cada uno de ellos para que sepas cómo identificarlo y cómo trabajarlos. Los clorofluorocarbonos. Esta generación de refrigerante estaba hecho por cloro, flúor y carbono. Debido a que contenían cloro, poseían un alto porcentaje de daño de la capa de ozono, lo que hoy conocemos como porcentaje de Pao. Estos refrigerantes fueron retirados del mercado. Entre los más usados existían el R11 y el R12, este último muy usado en las neveras domésticas. Hablemos de una segunda generación de refrigerantes, los HCFC, los hidroclorofluorocarbonos. Esta generación de refrigerantes también contenían cloro, pero además del flúor y de carbono, se le añadió una molécula de hidrógeno, lo cual reducía significativamente el porcentaje de Pao, ya que eran menos estables al ser liberados al ambiente. Entre los más usados existían el R22, muy usado en los aires acondicionados residenciales tipo ventana y split. Ahora, para hablar del tema de los refrigerantes, es importante recalcar que desde la ONU se ha venido orquestando un acuerdo llamado Protocolo de Montreal. Este acuerdo lo que busca es la protección de la capa de ozono, reduciendo la producción de ciertos químicos que dañen dicha capa. En función a eso, las empresas de refrigerantes siguen trabajando para ubicar refrigerantes que no dañen la capa de ozono. Como ya vimos, primero teníamos la reacción del cloro con la capa de ozono, que era lo que estaba destruyendo la capa de ozono. En su segunda generación le pusieron una molécula de hidrógeno para desestabilizar un poco el refrigerante cuando era lanzado al medio ambiente, para que no fuera tan
tan dañino a la capa de ozono, pero seguía siendo dañino. Te voy a hablar de una tercera generación de refrigerante, que es los hidrofluorocarbonos. Como te darás cuenta, los HFC ya no tienen la molécula de cloro. Esta generación de refrigerante eliminaron por total y completo la molécula de cloro. El porcentaje de PAO de estos refrigerantes es cero. No destruyen para nada la capa de ozono. Actualmente conseguimos de los más usados el 134A, muy usado en neveras, el 410A y el R32 o el 422D, estos muy usados en aires acondicionados. El 422D, por cierto, puede sustituir el R22 que traen los equipos que ya venían cargados con R22, y le ingresábamos el 422D sin cambiar absolutamente nada en el sistema de este tipo de aire acondicionado. Trabaja a las mismas presiones, mantenemos el mismo aceite que era aceite mineral, ya que el 422D es muy compatible con el aceite mineral. En este apartado nos toca hablar de los refrigerantes hidrocarburos, también conocidos como los HC. Vamos a destacar algo de este tipo de refrigerante. Estos refrigerantes, para empezar, son no tóxicos, son naturales y tienen un potencial de agotamiento de la capa de ozono, un potencial de PAO igual 0. Y también tienen un muy bajo potencial de calentamiento global. Ya como vimos, son refrigerantes muy amigables con el medio ambiente, los cuales nos sirven mucho para trabajarlos sin ser tan agresivos con el medio ambiente. No agotan la capa de ozono y, como ya acabo de decir, su potencial de calentamiento global es bárbaramente bajo. Sin embargo, este tipo de refrigerantes son altamente inflamables y explosivos, por lo que deben ser trabajados con una alta tasa de precaución. ¿Cómo los podemos identificar? Sus nombres vienen escritos por un número, como los otros refrigerantes, pero este trae al inicio un número 6, caso del R600A, que es muy utilizado en neveras residenciales tipo inverter. Vamos a clasificarlos ahora por su tipo de mezcla, o como yo bien lo llamo, a la familia a la que pertenecen. Como nos dimos cuenta, al principio estuvimos clasificándolos por su composición química, vale decir, cómo estaban compuestos dependiendo de las moléculas que formaban el refrigerante, ya fueran de hidrógeno, de flúor, de carbono, de cloro, etc. En este caso no nos vamos a centrar en eso directamente, sino nos vamos a concentrar en el tipo de mezcla que se utiliza para hacer el refrigerante. Aquí vamos a ver unos datos muy interesantes que nos van a llamar mucho la atención. Comencemos hablando de la mezcla pura. La mezcla pura, como podemos observar, es un gas formado por un único componente. La composición de la fase de vapor es la misma que la composición de la fase líquida. Vale decir que cuando este refrigerante está en su fase gaseosa, no se descompone en refrigerantes distintos o en mezclas distintas, sino que mantiene su composición tal cual como es. El 134, por ejemplo, en su fase gaseosa, sigue siendo el mismo refrigerante 134 en su fase líquida. Esto indica que lo podemos trabajar tanto en su fase gaseosa como en su fase líquida a la hora de incorporarlos a un equipo de refrigeración. Bueno, sigamos con las mezclas azeotrópicas. Este tipo de refrigerantes están compuestos por una mezcla de dos o más refrigerantes. Su comportamiento es tan igual como las mezclas puras. Vale decir que en estado gaseoso como en el estado líquido, este refrigerante no altera su composición. Tiene una misma temperatura de ebullición y lo podemos trabajar en nuestros equipos de refrigeración, podemos ingresarlos a nuestros equipos de refrigeración tanto en la forma gaseosa como en su forma líquida. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, es muy fácil reconocerlo debido a que ASRAE lo pone con un número de 3 dígitos, donde su primer dígito siempre va a ser el número 5. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de refrigerante tenemos el 502 o el 507. El 502 es un CFC, mientras que el 507 es un hidrofluorocarbono.
El primero, el 502, daña la capa de ozono, mientras que el segundo no. En eso sí tenemos que fijarnos a la hora de trabajar con ellos. Bueno, para este turno le tocó ahora a la mezcla zeotrópica. Estos refrigerantes, tan igual como las mezclas azeotrópicas, son refrigerantes compuestos por dos o más refrigerantes. Sin embargo, estos refrigerantes no tienen la misma temperatura de evaporación o condensación, debido a que son refrigerantes distintos. Es decir, este tipo de refrigerante tiene la característica que durante el cambio de fase, llámese vapor líquido, líquido vapor, los componentes tienden a separarse, pero al final del cambio ellos continúan siendo el mismo refrigerante. A esto se le conoce como deslizamiento. ¿Cómo los identificamos? Lo identificamos por un número de 3 dígitos, pero su primer dígito es el número 4 y al final del dígito se le agrega una letra en mayúscula. Tales son los casos el 404A, el 410A, 422D, 417C. En realidad quiero volver a acotar que estos refrigerantes deben ser cargados al equipo en fase líquida. Por favor, no se debe olvidar de ese pequeño detalle. Y aquí debemos tomar siempre la precaución que los compresores deben estar apagados. Vale decir, si usted va a ingresar cualquier 400 al equipo, hágalo por peso, hágalo con una báscula para poder llevar el control de cuánto refrigerante está echando o está cargando al sistema. También quiero aclarar que existe una parte de estos refrigerantes con un deslizamiento muy pequeño, lo que por ahí se le llama, a mi parecer de manera errónea, casi azeotrópico. No, estos siguen siendo refrigerantes zeótropos. Y el ejemplo de esto es el 404A, que es una mezcla de R134 con R125 y R134 y 143 en proporciones de 4%, 52%, 44% respectivamente. O el R410A, que es elaborado con R32 y R125 a una mezcla 50 y 50%, en cuyo caso su extracción se sigue sugiriendo en fase líquida.